Mi hijo me regaló un viaje de 7 semanas todo incluido, y al volver, me dijo que mi casa se había vendido, y me dio $100,000. La traición más dolorosa es la que llega envuelta en papel de regalo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurora Guzmán, tengo 71 años, y vivo en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Hasta hace unos meses, pensaba que mi mayor tesoro era mi familia. Qué equivocada estaba. Era un martes de marzo cuando Joaquín, mi único hijo, llegó a mi casa con esa sonrisa que no había visto en años. Llevaba un sobre Manila en las manos, color café claro, con un moño azul marino que brillaba bajo la luz del comedor. Se sentó en la silla donde su padre solía leer el periódico cada mañana, esa misma silla de madera que yo había barnizado 3 veces en 40 años. «Te lo ganaste, mamá. Por fin vas a descansar», me dijo, mientras deslizaba el sobre por la mesa de cedro que habíamos comprado cuando él era pequeño. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos de un crucero por el Mediterráneo. 7 semanas completas, todo incluido. Habitación privada con balcón, excursiones a Grecia, Italia, Francia. Un lujo que yo jamás habría imaginado. El costo total aparecía en la última hoja, $180,000. Una fortuna. «Después de todo lo que hiciste por mí, te lo mereces», agregó. Y por primera vez en años, me abrazó. Casi lloré de emoción ahí mismo, sobre esos papeles que olían a tinta fresca y a promesas. Pensé que por fin me veía, por fin me reconocía, por fin valoraba todos esos años que dediqué a criarlo solo, después de que su padre murió cuando Joaquín tenía apenas 12 años. Acepté sin sospechar que lo que me estaba regalando era mi expulsión disfrazada. Al día siguiente, cenamos en mi casa antes de mi partida. Joaquín llegó con Regina, su esposa, y mis 2 nietos, Sebastián de 15 años y Camila de 12. Regina llevaba ese vestido negro que usaba para ocasiones importantes, su cabello rubio perfectamente peinado, sus uñas rojas como siempre impecables. Los niños comían en silencio, como habían aprendido a hacer en mi presencia desde que Regina decidió que yo interfería demasiado en su educación. La mesa estaba llena. Preparé mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. El mismo menú que cocinaba para Joaquín cuando era niño, y llegaba de la escuela con hambre y las rodillas raspadas. Pero esa noche, nadie pareció notarlo. Fue Regina quien rompió el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros, como una cuarta persona no invitada. «A ver si cuando vuelvas ya aprendiste a no meterte en cómo criamos a los niños. Aurora?» Las palabras me cayeron como agua helada. Me quedé con el tenedor a medio camino hacia la boca, un pedazo de pollo con mole colgando de él como si fuera una acusación silenciosa. Joaquín solo dijo, sin mirarme, sin levantar la vista de su plato: «Por favor, no causes problemas mientras estás allá. Es un viaje de descanso, para todos. Para todos». Esas 2 palabras se me clavaron en el pecho como astillas. Me tragué la indignación junto con el mole que de repente supo amargo. Sonreí, como había aprendido a hacer durante tantos años cuando las palabras de Regina me dolían más de lo que debían. Pero algo en mi pecho se rompió en silencio, como el sonido que hace una taza de porcelana al quebrarse en el fondo de un cajón donde nadie la puede ver. Esa noche, mientras empacaba mi maleta de cuero marrón, la misma que había usado para mi luna de miel hace 45 años, me senté en el borde de mi cama y miré la fotografía que tengo en el buró. Era de Joaquín a los 8 años, sonriendo con sus dientes chuecos, abrazando un perrito callejero que habíamos encontrado en el Parque México. Yo estaba detrás de él, con mis manos en sus pequeños hombros, orgullosa y protectora. ¿En qué momento dejé de ser la madre que lo protegía para convertirme en el estorbo del que tenían que protegerse? Doblé mi ropa con cuidado. 3 vestidos de algodón, 2 suéteres por si hacía frío en el mar, mis zapatos cómodos para caminar, y esa blusa azul cielo que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario número 20. «Te ves hermosa como el cielo de Cuernavaca», me había dicho ese día,
Guardé también mi rosario de plata, el que mi madre me había dado cuando me casé, y una foto pequeña de mi familia antes de que todo se complicara, antes de que Regina llegara y decidiera que yo ocupaba demasiado espacio en la vida que ella había construido con mi hijo. La maleta se veía tan pequeña, tan vacía, comparada con toda una vida que quedaba atrás. Pero entonces pensé en las playas griegas, en los atardeceres mediterráneos, en la posibilidad de ser solo Aurora por unas semanas. No la madre criticada, no la suegra incómoda, no la abuela que interfiere demasiado. Me fui al amanecer del viernes, con una maleta pequeña y el alma apretada como un puño cerrado. Joaquín me llevó al aeropuerto en silencio. El tráfico de la Ciudad de México se movía lento esa mañana, como si hasta los coches quisieran retrasar mi partida. Miraba por la ventana las calles que conocía de memoria, la panadería donde compraba el pan dulce para mis nietos, la farmacia donde don Ramón siempre me preguntaba por mi presión arterial, la tienda de flores donde Joaquín me compraba claveles rojos cada 10 de mayo. En el aeropuerto, me dio un beso rápido en la mejilla, sin hacer contacto visual verdadero. Que tengas buen viaje, mamá. Nos vemos en 7 semanas. Y se fue, caminando rápido entre la multitud, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar donde yo no existiera. Mientras esperaba mi vuelo en la sala de abordaje, rodeada de turistas emocionados y familias que se despedían con lágrimas verdaderas, me di cuenta de que por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba Aurora Guzmán. Nadie me esperaba en casa para la cena. Nadie necesitaba que planchara uniformes escolares o preparara lonches para el día siguiente. Era libre. Pero la libertad, descubrí esa mañana, puede sentirse exactamente como el abandono. El barco era más grande de lo que había imaginado. Desde la cubierta del piso 7, podía ver toda la costa de Barcelona, alejándose como un sueño que se desvanece al despertar. Mi camarote tenía ventanas enormes que daban al mar, una cama que podría caber 4 personas como yo, y un baño con una tina donde podrías bañar a un niño completo. Todo era perfecto, demasiado perfecto para alguien como yo. Los primeros días los pasé mandando mensajes como una adolescente enamorada. Tomaba fotos de todo. El desayuno buffet con frutas que nunca había visto, los atardeceres color naranja que se reflejaban en el agua infinita, una gaviota que se posó en mi balcón mientras tomaba café. Le escribía a Joaquín: «Hijo, mira qué hermoso amanecer desde mi ventana. Parece una postal. El capitán es muy amable. Me saludó en español esta mañana. Encontré una flor en el puerto de Marsella que me recordó a las que plantaba tu abuela en el patio. ¿Te acuerdas?» Esperaba las respuestas como agua en el desierto. Llegaban cuentagotas y frías como témpanos. «Qué bueno, mamá. Disfruta». Sí, una sola palabra, como si cada letra le costara dinero. Regina nunca contestó, ni una vez. Mis nietos tampoco. Sebastián y Camila, que antes me mandaban stickers de gatitos y me contaban sobre sus clases de natación, ahora eran fantasmas en mi teléfono. Para la 3ª semana, ya había entendido el mensaje. Dejé de mandar fotos de la comida. Dejé de compartir los espectáculos nocturnos donde cantaban en italiano y francés. Dejé de contar que había conocido a una señora de Puebla, doña Carmen, que viajaba sola porque sus hijos le habían regalado el crucero para que los dejara en paz por un tiempo. Sus palabras, no las mías. Carmen y yo nos hicimos amigas de esas que nacen en la adversidad. Desayunábamos juntas en la cubierta 5. Ella con su café americano y yo con mi té de manzanilla. Tenía 68 años. Había sido maestra de primaria durante 40 años. Y sus 3 hijos vivían en Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo más triste, Aurora?, me dijo una mañana mientras partía su croissant con mantequilla. Que nos mandaron aquí para que no los molestemos, pero ni siquiera se molestan en preguntar si estamos vivas. Tenía razón. Dolorosamente, razón. En la 4ª semana, durante una escala en Santorini, caminé por esas calles blancas que parecían sacadas de una película. Todo el mundo tomaba fotos, sonreía, compraba recuerdos. Yo solo pensaba en mis rosales. ¿Quién los estaría regando? ¿Se acordaría Joaquín de que los rosales rojos necesitaban agua cada 3er día? Compré una postal con la imagen de una casa blanca frente al mar azul.
Escribí. Joaquín, esto me recuerda a cuando soñábamos con tener una casa en la playa. ¿Te acuerdas de esos domingos en Acapulco cuando eras niño? Decías que cuando fueras grande me ibas a comprar una casa junto al mar para que fuéramos felices para siempre. Te amo, hijo. Mamá. Nunca la mandé. La guardé en mi bolsa junto con otras 5 postales que escribí y nunca envié. Todas decían lo mismo de diferentes maneras. ¿Por qué me duele tanto estar en el paraíso? En la 5ª semana empecé a soñar con mi casa. Soñaba que llegaba y encontraba la puerta cerrada por dentro. Me veía a mí misma tocando y tocando, pero nadie abría. Adentro se escuchaban risas, voces, el sonido del televisor. Mi familia estaba ahí, pero actuaban como si yo no existiera, como si fuera un fantasma que regresaba a molestar a los vivos. Me despertaba sudando en mi camarote de lujo, rodeada de almohadas suaves y sábanas de algodón egipcio, pero sintiéndome más sola que nunca. Carmen me encontró llorando una noche en la cubierta de observación. Era casi medianoche. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el mar negro, y yo estaba ahí sentada en una silla de plástico blanco, con mi bata de algodón rosa y mis pantuflas de borrego. «¿Qué pasa, mi niña?», me preguntó, sentándose a mi lado sin esperar invitación. «Creo que me mandaron aquí para deshacerse de mí», le confesé por primera vez a alguien que no fuera mi almohada. Carmen suspiró largo, como quien conoce esa verdad desde hace tiempo. «¿Sabes qué me dijo mi hijo mayor cuando me entregó los papeles del viaje?», me preguntó. Me dijo, «Mamá, necesitas aprender a vivir tu propia vida y dejarnos vivir la nuestra», como si yo fuera una lapa pegada a su existencia. Nos quedamos calladas un rato, escuchando el sonido de las olas golpeando contra el casco del barco. Era un sonido hipnótico, como un latido gigante que te recordaba que la vida sigue aunque te sientas muerta por dentro. «Aurora», me dijo Carmen después de un rato, «¿tú tienes casa propia?». «Sí», le contesté. «Mi esposo me la dejó cuando murió. Está a mi nombre». «¿Y Joaquín vive ahí contigo?». «No, él tiene su propia casa con Regina, pero siempre ha tenido las llaves de la mía. Dice que es para cuidarme, por si pasa algo». Carmen me miró con esos ojos de maestra que había visto de todo en 40 años de profesión. «Ay, mijita. Espero que estés mal interpretando las cosas». Pero yo ya tenía esa sensación en el estómago, como cuando comes algo descompuesto y sabes que te va a caer mal, pero todavía no sabes qué tan mal. En la 6ª semana, el barco ancló en Roma. Caminé por las calles empedradas, visité el Coliseo, vi la Fontana de Trevi, pedí un deseo echando una moneda al agua, como hacen todos los turistas. Pedí regresar a una casa donde me quisieran. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del barco, Carmen se había enfermado del estómago. Escuché a una pareja mexicana en la mesa de al lado. El hombre le decía a su esposa, «Cuando regresemos, vamos a tener que hablar con tu mamá sobre lo del departamento. Ya no puede vivir sola, pero tampoco puede seguir interfiriendo en nuestro matrimonio». La mujer asintió. «Tienes razón. Ya encontré un asilo muy bonito en Satellite. Dicen que ahí va a estar mejor cuidada». Me levanté tan rápido que tiré mi copa de agua. El mesero vino corriendo a limpiar, pero yo ya estaba caminando hacia mi camarote con las piernas temblando. Esa noche llamé a mi casa por primera vez en semanas. Sonó, sonó y sonó. Nadie contestó. Eran las 8 de la noche en México, hora en que siempre estaba en casa viendo mis telenovelas. Llamé a Joaquín, directo al buzón. «El número que marcó no está disponible. Deje su mensaje después del tono». Por primera vez en 6 semanas, el miedo me visitó de verdad. No era paranoia de señora mayor. No era melancolía de viaje. Era terror puro de que mientras yo estaba comiendo langosta en el Mediterráneo, alguien estaba borrando mi existencia en la colonia Roma Norte. La última semana del crucero fue la más larga de mi vida. Carmen y yo ya no hablábamos de nuestros hijos. Hablábamos de los paisajes, del clima, de la comida, pero yo veía en sus ojos la misma pregunta que tenía en los míos. ¿A qué vamos a regresar? El último día, mientras empacaba mi maleta de cuero marrón, ahora llena de recuerdos que no sabía si iba a poder conservar, encontré todas esas postales que nunca mandé. Las leí una por una, y era como leer cartas de amor de una mujer que ya no existía. Una mujer que todavía creía que su familia la extrañaba,
Las rompí todas y las tiré a la basura. El avión que me traía de vuelta a Ciudad de México tocó tierra un martes a las 3 de la tarde. Durante todo el vuelo, había imaginado el reencuentro. Joaquín esperándome con flores, los nietos corriendo a abrazarme, Regina preguntándome por el viaje con curiosidad genuina. La realidad fue Joaquín solo, parado junto a la salida con cara de funeral y las manos vacías. Sin flores, sin sonrisas, solo con prisa. ¿Vamos a casa?, le pregunté mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Él tragó saliva tan fuerte que pude escucharlo por encima del ruido de los aviones. Mamá, tenemos que hablar. Paramos en una cafetería de carretera que nunca había visto antes. Una de esas Sanborns genéricas con manteles de cuadros rojos y meseras que parecían haber perdido la esperanza hace años. Joaquín me pidió un té de manzanilla, pero yo ya no tenía garganta para tomar nada. Las manos me temblaban tanto que tuve que ponerlas debajo de la mesa para que no se notara. Él removía su café con una cucharita de metal que hacía un ruido molesto contra la taza. Clic, 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 como un metrónomo marcando los últimos segundos de mi vida anterior. Mamá, empezó, sin mirarme a los ojos. Vendimos la casa. Las palabras me golpearon como un tráiler a toda velocidad. Por un momento pensé que había escuchado mal, que el cansancio del viaje me estaba jugando una broma cruel. ¿Qué dijiste? Mi voz sonó como papel arrugándose. Estuviste fuera mucho tiempo. Fue una buena oferta. Además, no puedes vivir sola a tu edad. Ya te conseguí un lugar donde estarás más cómoda. Cada palabra era una puñalada, calculada, fría, como si hubiera ensayado este discurso durante semanas. ¿Me estás sacando de mi casa? No es tuya, mamá. Esas 4 palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Joaquín finalmente me miró, y en sus ojos vi a un extraño, un hombre que había calculado cada movimiento, cada decisión, cada mentira. Legalmente estaba a mi nombre desde hace años. ¿No te acuerdas? Cuando te enfermaste de la vesícula, firmaste unos papeles para que yo pudiera manejar tus asuntos en caso de emergencia. Fue una decisión familiar. Me acordaba de esos papeles. Era 2019. Yo tenía miedo de la cirugía, y Joaquín me convenció de que era solo por precaución. Regina había insistido tanto. Por tu tranquilidad, Aurora. Para que no te preocupes por nada mientras te recuperas. Eso era temporal, susurré. Eso era solo para la operación. No, mamá. Era permanente. Y ahora Regina y yo decidimos que es momento de hacer un cambio. Regina. Claro. Regina había ganado. Y mi propio hijo había firmado mi destierro. El mesero se acercó a preguntarnos si queríamos ordenar algo más. Joaquín lo despachó con un gesto brusco. Yo me quedé viendo la taza de té que se enfriaba frente a mí, y por primera vez en mi vida, sentí que mi hijo me daba miedo. ¿Desde cuándo lo planearon?, le pregunté. No fue planeado, mamá. Simplemente surgió la oportunidad. Mentira. Todo había sido planeado. El crucero, el tiempo perfecto para vaciar la casa, la documentación legal, todo. Mientras yo estaba tomando fotos de atardeceres mediterráneos, ellos estaban borrando 71 años de mi existencia. ¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿Las fotos de tu papá? ¿Mis plantas? Joaquín suspiró como si yo fuera una niña caprichosa preguntando por un juguete roto. Lo que pudimos salvar está en bodega. Lo demás no cabía en tu nuevo lugar. ¿Mi nuevo lugar? Sacó su teléfono y me mostró fotos de un cuarto pequeño con paredes beige y una ventana que daba a un patio de cemento. Una cama individual con barandales metálicos. Un closet del tamaño de mi closet de zapatos. Un baño compartido. Es un residencial para adultos mayores muy bonito en Tlalpan. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, servicio médico. Vas a estar mucho mejor cuidada. Reconocí el lugar. Era donde habían metido a doña Esperanza, la vecina de la esquina, cuando su familia se cansó de cuidarla. Doña Esperanza que murió de tristeza 6 meses después, llamando por sus hijos que nunca la visitaron. ¿Y si no quiero ir? Por primera vez en toda la conversación, Joaquín me miró directo a los ojos. ¿No tienes otra opción, mamá? Me extendió un sobre Manila, igual al del crucero, pero este no tenía moño azul. Este era del color del lodo seco. Aquí hay 90,000 pesos. Es todo lo que te corresponde de la venta.
Con eso puedes empezar de nuevo. Lo tomé no por el dinero, sino por vergüenza. Vergüenza de haber criado a alguien tan cruel. Vergüenza de haberme entregado sin medida. Vergüenza de haber sido tan ingenua. Durante años, cuidé a sus hijos mientras ellos viajaban por trabajo. Sebastián tenía pesadillas y solo se calmaba conmigo. Camila se enfermaba del estómago por los nervios de la escuela, y yo era quien la consolaba con té de hierbabuena y cuentos inventados. Planchaba uniformes, preparaba lonches, iba a juntas escolares cuando ellos no podían, nunca cobré, nunca pedí nada, solo quería no ser invisible, y ahora me pagaban como se le paga a una sirvienta despedida. ¿Regina sabe que me estás dando esto?, pregunté, sosteniendo el sobre. Fue idea de ella. Dice que es justo que tengas algo para empezar. Justo. Regina pensaba que 90,000 pesos eran justos por 45 años de sacrificio, por haber criado sola al hombre que ahora me traicionaba, por haber sido la abuela que ellos nunca quisieron ser padres suficientes para reemplazar. ¿Y los niños? ¿Sebastián y Camila saben lo que están haciendo? Ellos van a entender cuando sean mayores. Ahora están muy ocupados con la escuela. Muy ocupados. Como si yo fuera una actividad extracurricular que habían decidido cancelar. Mamá, continuó Joaquín, ahora hablando más rápido, como si quisiera terminar con esto de una vez. En el residencial vas a hacer nuevas amigas, vas a tener actividades, vas a estar cuidada. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Otra vez esa frase. ¿Incluido para mí? Especialmente para ti. Mentira. Esto era lo mejor para Regina, que finalmente se había deshecho del estorbo. Lo mejor para Joaquín, que ya no tenía que fingir que le importaba su madre. Lo mejor para mis nietos, que crecerían sin la influencia tóxica de una abuela que los amaba demasiado. Pagó la cuenta y caminamos hacia el coche. En el estacionamiento, una familia celebraba el cumpleaños de una anciana. Había globos, pastel, nietos corriendo alrededor de la abuela que sonreía con lágrimas en los ojos. Por un momento, recordé cómo solía ser mi cumpleaños cuando mi esposo vivía. Joaquín pequeño cantando Las mañanitas, desafinado, regalos envueltos en papel periódico, abrazos que duraban minutos enteros. ¿Puedo pasar por mis plantas antes de ir al residencial?, pregunté. Joaquín negó con la cabeza. Los nuevos dueños ya se mudaron. No podemos molestarlos. Los nuevos dueños ya vivían en mi casa, en el lugar donde había parido a Joaquín, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había celebrado las primeras palabras de mis nietos, donde había plantado rosales con mis propias manos. Extraños dormían en la cama donde había amado, cocinaban en la cocina donde había preparado miles de comidas, caminaban por el jardín donde había sembrado recuerdos. El viaje a Tlalpan fue el más largo de mi vida. Joaquín puso música en el radio, como si esto fuera un paseo normal, como si no me estuviera llevando a morir en vida. Miraba por la ventana las calles de mi ciudad, pensando que quizás era la última vez que las vería así, como una mujer libre. La próxima vez que saliera de donde me llevaban, sería como una interna, como una carga, como alguien a quien otros decidían cuándo, cómo y dónde podía existir. Pasamos por el santuario de Guadalupe donde mi madre me llevaba cada 12 de diciembre cuando era niña. Pasamos por la escuela donde Joaquín había aprendido a leer. Pasamos por el hospital donde había nacido él, donde había muerto mi esposo. Toda mi historia quedaba atrás, como paisajes que ves desde el tren y sabes que nunca volverás a ver. Mamá, me dijo Joaquín cuando estacionó frente a un edificio gris de 3 pisos que parecía hospital o cárcel, vas a ver que esto va a ser lo mejor. En unos meses te vas a sentir muy cómoda aquí. Lo miré por última vez como madre. Ya no era mi hijo. Era un extraño que había usado mi amor para destruirme. Joaquín, le dije, algún día vas a ser viejo. Y algún día, alguien va a decidir qué hacer contigo. Espero que ese día te acuerdes de este momento. No me contestó. Solo abrió la cajuela para sacar mi maleta de cuero marrón, la única testigo que quedaba de la mujer que había sido hasta esa mañana. El Residencial San Francisco parecía una cárcel disfrazada de hospital. Paredes color verde menta que supuestamente tranquilizaban, pero que solo me recordaban a morgues de películas. Olor a desinfectante mezclado con orines viejos.
pasillos largos con barandales metálicos donde ancianos se aferraban para caminar, como náufragos agarrándose de lo que pueden antes de hundirse. Joaquín cargó mi maleta hasta la recepción, donde una mujer de unos 40 años, con bata blanca y sonrisa de plástico, nos recibió como si fuéramos clientes de hotel. Señora Guzmán, la estábamos esperando. Soy la directora, Patricia Hernández. Su hijo ya completó todos los trámites. Claro que ya había completado los trámites. Mientras yo comía mariscos en Santorini, él estaba firmando mi sentencia de muerte social. Le vamos a enseñar su habitación. Estoy segura de que se va a sentir muy a gusto. Mi habitación era el cuarto 15, segundo piso. 4 metros por 3 metros de vida que me quedaba. Una cama individual con barandales como de hospital, una mesita de noche de melamina blanca, un closet que no cabría ni la mitad de mi ropa de antes, y una ventana que daba al patio donde otros ancianos caminaban en círculos como leones enjaulados. Las paredes estaban pintadas de ese amarillo pálido que usan en los psiquiátricos para generar calma. Había una cruz de madera barata colgada arriba de la cama y una foto genérica de un paisaje que no significaba nada para nadie. Los horarios de comida son a las 8, 1 y 6, explicó Patricia mientras Joaquín ponía mi maleta sobre la cama. Los medicamentos se administran a las 9 de la mañana y 7 de la noche. Las visitas son los domingos de 3 a 5 de la tarde. 2 horas. Los domingos. Si es que venían. ¿Y si quiero salir? Patricia intercambió una mirada rápida con Joaquín. Bueno, señora Guzmán, por su seguridad, necesitamos que cualquier salida sea autorizada por su familiar responsable. Mi familiar responsable. El mismo que me había vendido como ganado. «Mamá», me dijo Joaquín, «vamos a venirte a ver muy seguido. Y cualquier cosa que necesites, me llamas». Mentira número 1000. No iban a venir. Y yo lo sabía. Él lo sabía. Patricia lo sabía. El único que parecía creer en esa actuación era él mismo. Me dio un beso en la frente, como cuando yo lo ponía a dormir de niño. Pero ahora el gesto se sentía como una despedida definitiva. «Cuídate, mamá. Vas a ver que esto va a ser lo mejor». Y se fue. Caminó por ese pasillo verde menta sin voltear atrás, con la prisa de alguien que acababa de deshacerse de una responsabilidad molesta. Me quedé sola con Patricia, quien seguía sonriendo como robot programado. ¿Le gustaría conocer a las demás señoras? Es importante que se integre a la comunidad. La comunidad. Como si esto fuera una decisión voluntaria y no un destierro. Me llevó al salón principal, donde una docena de mujeres mayores estaban sentadas frente a un televisor enorme que transmitía una telenovela a volumen ensordecedor. Algunas tejían, otras solo miraban al vacío. Una señora de cabello blanco y ojos perdidos movía los labios sin sonido, como si estuviera rezando o maldiciendo en silencio. «Señoras», anunció Patricia como presentadora de circo, «les presento a Aurora. Va a ser su nueva compañera». Algunas voltearon, otras siguieron en sus mundos internos. Una mujer de unos 75 años, con permanente perfecta y collar de perlas, me miró de arriba abajo con el desprecio reservado para los recién llegados. «Otro abandono familiar», murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Se llamaba Remedios. Y en los días siguientes descubrí que era la reina no oficial de aquel lugar. Había llegado 2 años atrás cuando su nuera decidió que ya no podía cuidarla adecuadamente. Sus 5 hijos vivían en la ciudad, pero las visitas se habían vuelto cada vez más espaciadas hasta desaparecer por completo. «Todos llegan aquí con la misma historia», me dijo la primera noche, cuando no podía dormir, y la encontré en la sala común a las 3 de la madrugada. «El hijo que nos dice que es temporal, la nuera que nos promete visitas frecuentes, los nietos que van a venir cada fin de semana». Se rió amargamente mientras tejía una bufanda que nunca terminaría. «¿Sabes cuántas veces han venido mis hijos este año? 3. En Navidad, en mi cumpleaños y el Día de las Madres. 3 días en 365. Y aún así siguen diciendo que me trajeron aquí por mi bien». Remedios se había vuelto sabia en el dolor. Conocía los patrones de todas nosotras. Las mujeres que habían sido útiles hasta volverse inconvenientes. Las madres que habían sacrificado todo por hijos que crecieron para avergonzarse de su sacrificio.
Las abuelas que sabían demasiado, sentían demasiado, amaban demasiado. La primera semana vas a llorar, me advirtió. La segunda vas a enojarte. La tercera vas a negociar con Dios. Y después te acostumbras a morir un poquito cada día. Tenía razón sobre la primera semana. Lloré todas las noches en esa cama individual que crujía cada vez que me movía. Lloré por mis rosales que nadie iba a cuidar, por las fotos de mi esposo que estaban en una bodega perdida, por los desayunos que ya no iba a prepararle a nadie, por las noches que me quedaría despierta escuchando los ronquidos de desconocidas, en lugar de mis propios pensamientos en mi propia casa. Los días se volvieron una rutina de humillaciones pequeñas pero constantes. Despertar cuando ellos decidían, comer lo que ellos cocinaban, tomar las pastillas que ellos creían que necesitaba, bañarme cuando ellos programaban mi turno. La comida era insípida, como preparada para personas que ya habían perdido el gusto por vivir. Sopa aguada, pollo hervido, verduras que sabían a cartón mojado, agua de Jamaica sin azúcar porque las diabéticas no pueden. Yo no era diabética, pero ahí nadie preguntaba. Solo suponían. Las enfermeras nos trataban con esa mezcla tóxica de infantilización y condescendencia que reservaban para quienes consideraban mentalmente disminuidas por default. ¿Ya tomaste tus pastillitas, Aurora? ¿Necesitas ayuda para ir al bañito? ¿No te sientes solita hoy? El domingo llegó como una tortura prometida. Me arreglé con mi mejor vestido, me peiné, me puse un poco de labial que había salvado en mi maleta. Esperé en el salón principal desde las 2:30, aunque las visitas empezaban a las 3. 3:10. No llegaron. 3:20. Seguía esperando. 3:45. Otras familias llegaban, abrazaban, traían flores baratas y regalos innecesarios. A las 4:30, Patricia se acercó con su sonrisa de plástico intacta. Aurora, su hijo llamó. Dice que Sebastián tiene un partido de fútbol y no van a poder venir hoy, pero que la próxima semana sin falta. Mentira. Sebastián odiaba el fútbol. Siempre le había gustado más leer que correr detrás de una pelota. Esa noche, Remedios me encontró otra vez en la sala común, pero ya no llorando, solo mirando por la ventana hacia la calle donde la vida normal continuaba sin mí. ¿Sabes qué es lo más cruel de este lugar?, me preguntó. No es que nos hayan abandonado, es que nos hicieron creer que nos estaban salvando. El segundo domingo fue peor que el primero. Esta vez ni siquiera llamaron para cancelar. Simplemente no aparecieron. Cuando pregunté en recepción, Patricia me dijo que no habían recibido ningún mensaje. El tercer domingo dejé de arreglarme. Dejé de esperar. El cuarto domingo descubrí algo que me rompió en pedazos definitivamente. Estaba en la sala común cuando escuché a 2 enfermeras hablando cerca de la ventana. Una de ellas mencionó el nombre de Joaquín. Aguzé el oído. ¿El hijo de la señora Guzmán? Sí. Vino ayer a hablar con la directora. Mi corazón se aceleró. ¿Había venido sin visitarme? Dijo que van a viajar a Europa por 3 meses y que no se comunicaran con su mamá porque no quiere que se preocupe por ellos. Europa. 3 meses. Con el dinero de mi casa. También dejó instrucciones de que si ella pregunta por ellos, le digamos que están muy ocupados pero que la quieren mucho. Instrucciones. Como si yo fuera una niña problemática que había que manejar con mentiras piadosas. ¡Qué familia tan considerada!, dijo la otra enfermera con sarcasmo. El hijo que viene a dar instrucciones pero nunca a dar abrazos. Esa noche no fui a la sala común. Me quedé en mi cama, mirando el techo, contando las grietas en el yeso como si fueran los días que me quedaban de vida. Remedios vino a buscarme. ¿Ya te enteraste? Asentí sin voltear a verla. Aurora, me dijo, sentándose en el borde de mi cama. Hay algo que necesitas saber. Algo que todas aquí aprendemos tarde o temprano. Me volteé hacia ella. No vinimos aquí a morir. Vinimos aquí a darnos cuenta de quiénes somos cuando ya no le servimos a nadie más que a nosotras mismas. Por primera vez en un mes, algo dentro de mí se movió. No era esperanza. Todavía no. Pero tampoco era esa resignación que había estado cargando como una losa en el pecho. Era algo más parecido a la curiosidad. ¿Quién era Aurora Guzmán cuando nadie más la necesitaba? ¿Qué quedaba de mí cuando quitabas al hijo malagradecido, a la nuera manipuladora,
¿A los nietos ausentes? Tal vez era momento de averiguarlo. Fue una conversación que escuché por casualidad lo que cambió todo. Era jueves por la mañana, y yo estaba en el jardín trasero del residencial, sentada en una banca de cemento que miraba hacia la calle. Llevaba ahí 2 meses completos sin una sola visita real, alimentándome de excusas que las enfermeras me repetían como grabaciones rotas. 2 señoras nuevas habían llegado esa semana. Una de ellas, doña Carmen, no la del crucero, otra Carmen, lloraba todas las noches porque extrañaba su casa en la Condesa. Su hijo le había hecho la misma jugada que a mí: documentos firmados durante una emergencia médica, venta de propiedades y encierro con la excusa del cuidado especializado. La otra señora, Esperanza, era diferente. Tenía 79 años, pero caminaba derecha como soldado y hablaba con una claridad que cortaba el aire. Había sido contadora pública durante 50 años y conocía cada truco legal que existía para despojar a los ancianos de sus bienes. Estaban sentadas cerca de mí, y Esperanza le explicaba a Carmen algo que me congeló la sangre. Mira, mijita, lo que hicieron con nosotras se llama abuso económico de adultos mayores, y es un delito federal. El problema es que la mayoría de las víctimas no saben que tienen derechos. Carmen se sonó la nariz con un pañuelo arrugado. Pero yo firmé los papeles. Mi hijo dice que es legal. ¿Tú entendías lo que firmabas cuando estabas enferma y medicada? No, pero... Entonces no es válido. El consentimiento debe ser informado y libre de coerción. Lo que nos hicieron es fraude. Me levanté de mi banca como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Por primera vez en 2 meses, caminé hacia alguien con un propósito. Disculpen, dije, interrumpiendo su conversación. ¿Usted dijo que esto es ilegal? Esperanza me miró con esos ojos de águila que había desarrollado después de décadas de revisar números y detectar inconsistencias. Completamente ilegal. ¿A ti también te robaron tu casa? Le conté mi historia en 10 minutos. Cada detalle, cada mentira, cada traición. Esperanza tomaba notas mentales con la precisión de alguien que había pasado media vida desenredando fraudes financieros. Aurora, me dijo cuando terminé, tu hijo cometió al menos 5 delitos diferentes: fraude, abuso de confianza, despojo, falsificación de documentos y apropiación indebida. Y lo mejor de todo es que lo pueden demostrar. ¿Cómo? ¿Tienes copias de los documentos originales que firmaste? Negué con la cabeza. Joaquín se había llevado todo. No importa. Los bancos, notarios y registros públicos guardan copias. Y más importante, ¿tienes testigos de que estabas medicada cuando firmaste? Pensé en el doctor Ramírez, que me había operado de la vesícula, en las enfermeras del hospital, en mi comadre Silvia, que me había acompañado durante la recuperación. Sí, tengo testigos. Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado al residencial. Entonces no eres una víctima indefensa, Aurora. Eres una mujer con un caso legal sólido. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 2 meses. Pedí usar el teléfono de la administración para llamar a alguien que no fuera mi familia. Llamé a Silvia, mi comadre de 30 años, la mujer que había estado conmigo cuando nació Joaquín, cuando murió mi esposo, cuando me operaron de la vesícula. La mujer que Joaquín había olvidado notificar sobre mi cambio de domicilio. ¿Aurora? ¿Dónde diablos estás? Llevo 2 meses tocando en tu casa y no hay nadie. Los vecinos dijeron que se mudaron unos extraños. Le expliqué todo. Cada palabra fue como vomitar veneno que había estado guardando. Silvia me escuchó en silencio, pero podía sentir su furia crecer con cada frase. «Ese cabrón», murmuró cuando terminé. «Ese pinche cabrón. Perdón por la grosería, pero tu hijo es un cabrón, Aurora». Nunca la había escuchado hablar así. Silvia era comedida, religiosa, la que siempre buscaba el lado bueno de las personas. Pero esto había traspasado todos sus límites. «Voy por ti ahorita mismo. No puedo salir sin autorización de Joaquín». «A la chingada, Joaquín. Tú no eres prisionera de nadie». 1 hora después, Silvia estaba en la recepción del residencial, gritándole a Patricia con un volumen que hizo que todos los residentes salieran de sus cuartos para ver el espectáculo. «¿Cómo que no puede salir? ¿Qué es esto? ¿Una cárcel? Es una mujer mayor.
no una criminal. Patricia intentaba explicar las políticas de seguridad del lugar, pero Silvia la cortó con la autoridad de alguien que había criado 6 hijos y sobrevivido a 40 años de matrimonio. Sus políticas me valen madres. O me dejan ver a mi comadre ahora mismo, o llamo a los derechos humanos. Me llevó al patio, donde pudimos hablar sin que las enfermeras nos escucharan. Aurora, mírame, me dijo, tomándome de las manos. ¿Tú quieres estar aquí? No. ¿Tú pediste que te trajeran aquí? No. ¿Tú estás enferma de algo que te impida vivir sola? No. Entonces vámonos. Ahorita mismo. Por primera vez en 2 meses, algo dentro de mí se encendió. No era valor todavía. Era más bien terquedad. La misma terquedad que me había ayudado a criar a Joaquín sola, a trabajar dobles turnos cuando el dinero no alcanzaba, a sobrevivir a la muerte de mi esposo sin desmoronarme completamente. Pero ¿a dónde voy a ir? Ya no tengo casa. Te vienes conmigo mientras arreglamos esto. Y vamos a arreglarlo, Aurora. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe que vamos a arreglarlo. Silvia vivía en una casa pequeña pero cálida en la colonia San Rafael, a 20 minutos del centro. Su esposo, don Roberto, me recibió con la misma indignación que ella. Esto es lo que pasa cuando los hijos se creen más listos que los padres. Gruñó mientras preparaba café en la cocina. En mis tiempos, hacer algo así era motivo de desheredación inmediata. Esa primera noche en casa de Silvia, dormí en un sofá-cama que era más cómodo que la cama del residencial. Por primera vez en 2 meses, desperté cuando mi cuerpo quiso despertar, no cuando una enfermera llegó a darme pastillas que no necesitaba. Silvia había guardado todos los periódicos de las últimas semanas, y mientras desayunábamos, me enseñó algo que me hizo entender la dimensión real de lo que estaba pasando. Mira, Aurora. Aquí dice que los casos de abuso económico a adultos mayores aumentaron 300% en los últimos 5 años. No eres la única. Hay miles de mujeres como tú. El artículo hablaba de hijos que vaciaban las cuentas bancarias de sus padres, de propiedades vendidas sin consentimiento, de ancianos depositados en residenciales mientras sus familiares se quedaban con sus bienes. Y aquí, siguió Silvia, señalando otro párrafo, dice que existe una oficina especial en la Procuraduría para estos casos. Se llama Unidad de Atención a Víctimas de Abuso Patrimonial. Por primera vez en 2 meses, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, Silvia me acompañó a la Procuraduría. El edificio era enorme, lleno de gente con problemas similares al mío. En la sala de espera, vi a otras mujeres mayores acompañadas por hijos verdaderamente preocupados, no por los hijos que las habían traicionado, sino por los otros hijos, los hermanos que habían descubierto el fraude y venían a buscar justicia. La licenciada que nos atendió se llamaba Patricia Morales. Ironía del destino que se llamara igual que la directora del residencial. Pero esta Patricia tenía ojos bondadosos y manos que temblaban de indignación mientras escuchaba mi historia. Señora Guzmán, me dijo cuando terminé de relatar todo, lo que le hicieron es un delito grave, pero más importante, usted tiene derechos que se pueden ejercer inmediatamente. Me explicó que podía presentar una denuncia penal contra Joaquín por fraude y despojo, que podía solicitar la nulidad de la venta de la casa, que podía exigir una auditoría de todas las cuentas bancarias que habían estado a su nombre. ¿Y si no gano? Señora, con el expediente que vamos a armar, usted no solo va a ganar, su hijo va a tener que devolver todo lo que se llevó, más daños y perjuicios. Salí de esa oficina caminando diferente, los hombros más derechos, la cabeza más alta. Por primera vez en meses, tenía un plan que no dependía de la voluntad o los caprichos de Joaquín. Esa noche, cenando en casa de Silvia, me vi en el espejo del comedor y no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Seguía siendo yo, pero había algo diferente en mis ojos, algo que llevaba meses sin ver. Era determinación. Joaquín creía que me había enterrado en vida, pero lo que no sabía es que me había dado el regalo más grande que podía darme, la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha Aurora Guzmán cuando ya no tenía nada que perder. Y lo que estaba descubriendo me gustaba mucho más de lo que había esperado.
Joaquín se enteró de que había escapado del residencial un martes por la mañana, cuando Patricia Hernández le llamó para decirle que su madre había abandonado las instalaciones sin autorización, acompañada de una mujer alterada que gritó amenazas legales. La primera llamada llegó a las 10 de la mañana. Silvia contestó el teléfono en su casa, donde yo estaba desayunando chilaquiles verdes que sabían a libertad. ¿Dónde está mi madre? La voz de Joaquín sonaba diferente. Ya no era el tono condescendiente que había usado para manipularme. Era pánico puro. Tu madre está donde debe estar, con gente que la quiere de verdad, le contestó Silvia con esa calma que solo tienen las mujeres que han criado hijos y saben detectar berrinches de adultos. No tienes derecho a llevártela. Ella está bajo mi cuidado legal. Tu cuidado legal se fue a la chingada cuando la abandonaste en ese lugar. Aurora no es tu propiedad, Joaquín. Silvia colgó y me miró con una sonrisa de satisfacción. Ese cabrón está asustado. Y debería estarlo. Durante los siguientes 3 días, Joaquín llamó 15 veces. Dejó mensajes desesperados donde alternaba entre súplicas falsas y amenazas legales huecas. Mamá, estás confundida. Mamá, esa mujer te está manipulando. Mamá, si no regresas al residencial, voy a tener que tomar medidas legales. No le contesté ninguna llamada. Por primera vez en 71 años, Joaquín tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sin que yo acudiera a rescatarlo. El jueves recibí una carta certificada en casa de Silvia. Era de un despacho de abogados caros en Polanco, amenazándome con un juicio por abandono de tratamiento médico especializado y poner en riesgo mi propia integridad física. Se la enseñé a la licenciada Morales cuando fui a la Procuraduría para dar seguimiento a mi denuncia. Señora Guzmán, me dijo después de leer la carta, esto es lo que llamamos intimidación legal. Su hijo está tratando de asustarla para que regrese al residencial antes de que podamos proceder con la investigación. ¿Puede obligarme a regresar? Absolutamente no. Usted no tiene ninguna discapacidad mental declarada por un juez. Está en pleno uso de sus facultades. Nadie puede obligarla a vivir donde no quiere vivir. Esa misma tarde, la licenciada Morales me dio la mejor noticia que había recibido en meses. Habían encontrado irregularidades enormes en la venta de mi casa. El notario que hizo la escritura está siendo investigado por otros casos similares. Los documentos que usted firmó durante su hospitalización fueron alterados después de su firma. Y lo más importante, encontramos que su hijo retiró dinero de sus cuentas bancarias sin autorización legal válida. Me enseñó fotocopias de documentos que no entendía completamente, pero que según ella eran evidencia suficiente para anular todo lo que Joaquín había hecho. Vamos a solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias donde aparezca dinero de la venta de su propiedad, y vamos a exigir que le devuelvan su casa o el valor completo de la misma. Más daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Con la evidencia que tenemos, no más de 6 meses. Su hijo va a tener que sentarse a negociar, porque si esto llega a juicio, puede terminar en la cárcel. El viernes por la noche, mientras Silvia y yo veíamos la telenovela de las 9, sonó el timbre de la puerta. Era Joaquín, acompañado de Regina y, para mi sorpresa, mis 2 nietos. Silvia abrió la puerta pero no los invitó a pasar. ¿Qué quieren? Venimos por mi madre, dijo Joaquín tratando de sonar autoritario pero con la voz quebrada. Está enferma y necesita regresar al residencial. Tu madre está perfecto. Mejor que nunca, de hecho. Desde el sofá de la sala pude ver a Sebastián y Camila. Mis nietos se veían incómodos, confundidos. Sebastián, que ahora tenía 16 años, miraba a todos lados como si entendiera que algo estaba mal, pero no supiera exactamente qué. Me levanté y caminé hacia la puerta. Era hora de que vieran a la nueva Aurora. «Hola, Joaquín». Mi voz sonó firme, clara. Nada que ver con la mujer rota que él había abandonado en el residencial 3 meses atrás. «Mamá, tienes que regresar. Estás confundida. Esta gente te está llenando la cabeza de ideas raras. ¿Ideas raras como que tengo derechos? ¿Ideas raras como que no pueden vender mi casa sin mi consentimiento real?» Por primera vez desde que había llegado, Regina habló. «Aurora, no seas dramática. Nosotros solo queríamos cuidarte». Algo dentro de mí explotó. Pero no fue un estallido de gritos o lágrimas. Fue algo más poderoso.
Claridad absoluta. Regina, le dije mirándola directamente a los ojos, tú nunca quisiste cuidarme. Tú quisiste deshacerte de mí desde el día que te casaste con mi hijo, y lograste convencerlo de que yo era un estorbo en lugar de la madre que lo criado sola y lo convertido en el hombre del que te enamoraste. Regina se puso roja, pero no dijo nada. Me volteé hacia Joaquín. ¿Y tú? Le dije. Tú te aprovechaste de mi amor incondicional para robarme todo lo que tu padre y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Usaste mi enfermedad para hacerme firmar papeles que no entendía. Me mandaste a un crucero no por generosidad, sino para vaciar mi casa sin que yo pudiera impedirlo. Mamá, no es así. No me interrumpas. Mi voz salió con una fuerza que no sabía que tenía. Sebastián y Camila dieron un paso atrás, pero no de miedo, de sorpresa. Nunca me habían visto así. Durante 50 años he guardado silencio cuando ustedes me faltaban el respeto. He tragado humillaciones para mantener la paz familiar. He permitido que me traten como sirvienta en lugar de como matriarca. Pero eso se acabó. Saqué de mi bolsa una copia de la denuncia que había presentado en la Procuraduría. Esto es una denuncia penal por fraude, despojo y abuso patrimonial. En 6 meses vas a tener que devolverme todo lo que me robaste. Más daños y perjuicios. O vas a la cárcel. Joaquín palideció. Tomó los papeles con manos temblorosas. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Precisamente por eso duele tanto. Porque no es una traición de un extraño. Es la traición del hombre que llevé en mi vientre durante 9 meses, al que crié sola cuando su padre murió, al que perdoné todas sus tonterías de adolescente, al que apoyé cuando se casó con una mujer que me odiaba desde el primer día. Regina quiso decir algo, pero la detuve con una mirada. Y tú tampoco digas nada. Durante 15 años has envenenado a mi hijo contra mí. Has hecho todo lo posible para alejarme de mis nietos. Has convertido cada reunión familiar en un campo de batalla donde yo siempre tenía que rendirme para mantener la paz. Me agaché para quedar a la altura de Sebastián y Camila, que seguían callados. Niños, les dije con voz suave, su abuela los ama más que a su propia vida. Pero no voy a permitir que crezcan pensando que está bien tratar a las personas como si fueran desechables cuando ya no les sirven. Sebastián, que siempre había sido más sensible que Camila, tenía los ojos llenos de lágrimas. Abuela, nosotros no sabíamos. Papá nos dijo que estabas enferma y que necesitabas cuidados especiales. Le acaricié la cara con ternura. No estoy enferma, mi amor. Estoy vieja, que es diferente. Y estar viejo no significa que pierdes tus derechos o tu dignidad. Me incorporé y volví a dirigirme a Joaquín. Tienes 2 opciones. Puedes sentarte conmigo y con mis abogados a negociar como adultos civilizados, devolver lo que me robaste y tratar de reconstruir una relación basada en respeto mutuo. O puedes seguir con esta guerra que no vas a ganar y perder a tu madre para siempre. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy informando. La Aurora que se dejaba pisotear por mantener la paz familiar murió en ese residencial donde me abandonaste. La mujer que tienes enfrente no va a permitir que nadie, ni siquiera tú, vuelva a tratarla como basura. Joaquín miró los papeles de la denuncia otra vez. Regina miraba al suelo. Los nietos miraban a sus padres como si los vieran por primera vez. Necesito tiempo para pensar, murmuró Joaquín. Tienes toda la vida para pensar, le contesté. Pero mientras piensas, yo voy a vivir mi vida con dignidad, con o sin ustedes. Se fueron sin decir más. Vi desde la ventana cómo discutían en el coche antes de arrancar. Regina gesticulaba violentamente. Joaquín tenía la cabeza entre las manos. Los nietos seguían callados en el asiento de atrás. Silvia cerró la puerta y me abrazó. Comadre, eso estuvo cabrón. Te salió de muy adentro. Tenía razón. Me había salido de muy adentro. De un lugar que no sabía que existía hasta que lo necesité. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Soñé que era una mujer joven otra vez, pero con la sabiduría de mis 71 años. En el sueño, caminaba por un jardín lleno de rosales florecidos, y todas las flores tenían mi cara. 3 semanas después del enfrentamiento en casa de Silvia,
Hice algo que no había hecho en 20 años. Me compré un vestido nuevo. No porque lo necesitara, no porque fuera a algún evento especial. Lo compré porque quise. Porque vi uno azul marino en el aparador de una tienda en la zona rosa, con pequeñas flores bordadas en el cuello, y pensé, ese vestido me haría sentir hermosa. Era la primera vez en décadas que pensaba en algo que me haría sentir hermosa, en lugar de pensar en algo que haría sentir cómodos a otros. Lo pagué con mi propio dinero, una parte de los 90,000 pesos que Joaquín me había dado como liquidación, pero que ahora entendía no era caridad, sino evidencia de su culpabilidad. El dinero que había ganado vendiendo lo que no era suyo. Me probé el vestido en el espejo de la tienda, y la mujer que me miró de vuelta era alguien que había olvidado que existía. Aurora Guzmán. No como madre, no como suegra, no como abuela, solo Aurora. La vendedora, una muchacha de unos 30 años con sonrisa genuina, me dijo, «Le queda padrísimo, señora. Se ve usted radiante, radiante». Hacía tanto tiempo que alguien me veía radiante. Esa tarde, mientras caminaba por el Parque México con mi vestido nuevo, mi teléfono sonó. Era la licenciada Morales con noticias que me hicieron detenerme en seco frente a la fuente central. «Señora Guzmán, tengo buenas y mejores noticias. ¿Cuáles quiere primero?» «Las buenas. Su hijo quiere negociar. Su abogado llamó esta mañana pidiendo una cita para llegar a un acuerdo extrajudicial». Mi corazón se aceleró. Después de 3 semanas de silencio total, Joaquín finalmente había entendido que yo hablaba en serio. ¿Y las mejores noticias? Encontramos que su casa fue vendida a precio de remate. El valor real de su propiedad es de 3 millones de pesos, pero la vendieron por 800,000. Eso es evidencia adicional de fraude. Su hijo va a tener que compensarla por la diferencia. 3 millones de pesos. Mi casa valía 3 millones de pesos. Y Joaquín la había malbaratado para deshacerse de mí rápidamente. ¿Eso significa que me van a devolver mi casa? Mejor que eso. Los compradores también fueron víctimas del fraude. Cuando se enteren de que la venta es nula, van a querer recuperar su dinero. Su hijo va a tener que comprarles la casa de vuelta al precio real o devolvérselos completo. De cualquier manera, usted recupera su propiedad o recibe compensación completa. Colgué el teléfono y me senté en una banca del parque, rodeada por familias que disfrutaban el domingo en la tarde. Niños corriendo, parejas jóvenes tomándose selfies, abuelos empujando carriolas. Vida normal, vida que parecía posible otra vez. Por primera vez en meses, permití imaginar un futuro que no fuera simplemente sobrevivir un día más. Una semana después, estaba sentada en una sala de juntas de un despacho legal en la colonia Roma, frente a Joaquín y 2 abogados que él había contratado para minimizar el daño. Regina no había venido. Según Joaquín, estaba indispuesta. Mi hijo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus trajes caros no podían ocultar el hecho de que se estaba desmoronando. Cuando me vio entrar con mi vestido azul nuevo y mi cabello recién cortado en una peluquería de Polanco, otro capricho que me había dado, no pudo sostener la mirada. La negociación duró 4 horas. Los abogados de Joaquín trataron de minimizar todo, de hacer parecer que había sido un malentendido familiar, en lugar del fraude calculado que realmente era. La licenciada Morales no les permitió ni una excusa. Su cliente cometió apropiación indebida, falsificación de documentos y abuso de confianza agravado. Tenemos evidencia documental de todo. O llegan a un acuerdo satisfactorio hoy, o esto va a juicio y su cliente termina en la cárcel. Joaquín finalmente habló, con voz quebrada. ¿Qué quieres, mamá? Era la primera vez en meses que me hablaba directamente, sin intermediarios, sin justificaciones, sin mentiras. Quiero mi casa de vuelta, le dije sin dudar. Quiero que me devuelvas cada peso que robaste de mis cuentas bancarias. Quiero una disculpa real, no de estas actuaciones que has estado haciendo toda tu vida. Y quiero que entiendas que si alguna vez vuelves a faltarme el respeto, no va a haber segunda oportunidad. La casa, los nuevos dueños ya invirtieron dinero en remodelarla. Va a ser muy caro. Eso no es mi problema, Joaquín. Es el tuyo. Tú creaste este desastre.
tú lo resuelves. Los abogados siguieron negociando los detalles, pero yo ya había ganado lo más importante, mi dignidad de vuelta. Al final, el acuerdo establecía que Joaquín tenía 6 meses para devolver mi casa completamente restaurada, más 500,000 pesos en compensación por daños y perjuicios. Si no cumplía, la denuncia penal seguiría adelante automáticamente. Cuando firmamos los papeles, Joaquín me pidió hablar a solas. Salimos al balcón del despacho, que tenía vista a la calle de Orizaba. Era una tarde gris de noviembre, con olor a lluvia que se aproximaba. «Mamá», me dijo, «yo nunca quise lastimarte». Lo miré a los ojos. Mi hijo, el niño que había sido mi mundo entero durante tantos años. «Joaquín, el problema no es que me lastimaste. El problema es que no te importó lastimarme. Hay una gran diferencia. Regina dijo que era lo mejor para ti, que en el residencial ibas a estar mejor cuidada. ¿Y tú qué pensabas? ¿Tú qué sentías? ¿O delegaste tus sentimientos en Regina igual que delegaste todas tus responsabilidades hacia mí?» Se quedó callado. Por fin, estaba haciendo las preguntas correctas. «No sé en qué momento dejé de verte como mi madre y empecé a verte como una carga», murmuró. «En el momento en que tu comodidad se volvió más importante que mi dignidad». Empezó a llorar, llanto de hombre adulto que se da cuenta de que arruinó algo irreparable. «¿Me vas a perdonar algún día?» «Ya te perdoné, Joaquín. Me tomó 3 meses, pero ya te perdoné. El perdón es para mí, no para ti. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que ya no voy a cargar con el veneno de tu traición». «¿Y los niños? ¿Sebastián y Camila?» «Los niños siempre van a ser mis nietos, y siempre van a tener su lugar en mi vida, pero van a tener que aprender a relacionarse conmigo como la persona independiente que soy, no como la abuela sumisa que era antes». 2 meses después, estaba parada en el jardín de mi casa, la misma casa donde había vivido durante 40 años, pero que ahora se sentía completamente diferente. Los nuevos dueños la habían remodelado completamente. Cocina nueva, baños nuevos, pisos de madera que brillaban bajo el sol de enero. Era mi casa, pero mejor. Como si hubiera sido renovada por fuera y por dentro, igual que yo. Planté rosales nuevos en el mismo lugar donde habían estado los anteriores. Rosales rojos como la sangre, pero también rosales blancos y amarillos que nunca me había atrevido a plantar antes porque pensaba que eran muy llamativos. Ahora me gustaba llamar la atención. Me había ganado el derecho a ser llamativa. Sebastián y Camila me visitaron el primer domingo de febrero. Llegaron en autobús, sin sus padres, pidiendo permiso para venir a platicar conmigo. Los recibí con agua de Jamaica y galletas Marías, como cuando eran pequeños. «Abuela», me dijo Sebastián, «queremos pedirte perdón. No sabíamos lo que papá había hecho. Pensábamos que realmente estabas enferma». «No tienen que pedirme perdón, mis amores. Ustedes no hicieron nada malo, pero tampoco hicimos nada bueno», agregó Camila. «Deberíamos haber preguntado por ti. Deberíamos haber ido a visitarte». Les expliqué que a veces los adultos les mienten a los niños pensando que los están protegiendo, pero que en realidad los están privando de la oportunidad de mostrar su amor verdadero. «¿Papá y mamá van a divorciarse?», preguntó Sebastián. «No lo sé, mijito. Pero lo que sí sé es que ustedes van a estar bien, sin importar lo que pase, y que su abuela va a estar aquí para ustedes siempre, pero ya no como la mujer que se sacrifica hasta desaparecer, como la mujer fuerte que los ama y que también se ama a sí misma». Esa noche, después de que se fueron mis nietos, me senté en mi sala nueva, en mi sofá nuevo, rodeada de mis plantas nuevas y mis muebles nuevos. Saqué una libreta que había comprado y escribí una lista de todas las cosas que quería hacer ahora que tenía mi vida de vuelta. Aprender a manejar. Nunca había tenido licencia de conducir. Tomar clases de pintura en el Centro Cultural de Coyoacán. Viajar a Oaxaca para conocer las artesanías. Aprender a usar una computadora para conectarme con otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Escribir mi historia completa, para que otras mujeres supieran que sí se puede salir del abuso familiar. Por primera vez en 71 años, mi futuro me pertenecía completamente a mí. Y por primera vez en 71 años, eso no me daba miedo. Me daba una emoción que había olvidado que existía. Esperanza pura, sin condiciones,
sin depender de nadie más que de Aurora Guzmán. Un año después, estoy sentada en mi jardín, tomando café en una taza de Talavera que me compré en Puebla durante mi primer viaje sola en 45 años. Los rosales que planté en febrero están floreciendo espectacularmente. Los rojos brillan como pequeños soles, los blancos parecen nubes de algodón, y los amarillos danzan con cada brisa como si celebraran estar vivos. Como yo. Es sábado por la mañana, y en una hora llegará Esperanza, mi compañera del residencial que se convirtió en mi mejor amiga, para acompañarme a mi clase de pintura en Coyoacán. A los 72 años, estoy aprendiendo a pintar acuarelas, y resulta que tengo talento para los paisajes. ¿Quién lo habría imaginado? La casa está exactamente como la quiero. Cada mueble, cada cortina, cada planta está donde yo decidí ponerla, no donde convenía a otros, no donde se veía mejor según la familia, sino donde me hace feliz verla cuando despierto cada mañana. En la mesa de centro tengo 3 cartas que llegaron esta semana. Una es de Carmen, mi amiga del crucero, que finalmente se decidió a demandar a sus hijos en Estados Unidos por fraude financiero. Me escribió: Aurora, tu ejemplo me dio el valor que me hacía falta. Ya contraté abogada. La segunda carta es de una mujer de Guadalajara que leyó mi historia en un grupo de Facebook para adultos mayores. Su nuera la convenció de vender su casa para invertir el dinero en algo mejor, y ahora vive como arrimada en un cuarto que antes era su propia sala. Me pide consejos sobre cómo empezar una denuncia legal. La tercera carta es la que más me conmueve. Es de una muchacha de 35 años, madre soltera, que cuida a su mamá viuda. Me escribió para decirme que mi historia la ayudó a entender la diferencia entre cuidar con amor y sacrificarse hasta desaparecer. Señora Aurora, dice la carta, usted me enseñó que puedo amar a mi mamá sin convertirme en su sombra. Estos han sido los meses más plenos de mi vida adulta. No porque haya sido fácil. Hubo días difíciles, noches de llanto, momentos de soledad que cortaban como cuchillos, sino porque cada dificultad la enfrenté como Aurora Guzmán, no como la madre de alguien más, no como la sombra de una familia que ya no me quería. Aprendí a manejar a los 72 años. Mi instructor, un muchacho de 30 años llamado Diego, me decía: Señora Aurora, usted maneja mejor que la mitad de mis estudiantes jóvenes. Tiene más paciencia y más respeto por las reglas. Ahora tengo un suru rojo que compré de segunda mano, y cada domingo me voy a misa a la basílica, no porque alguien me obligue, sino porque me da paz. Sebastián me visita cada 15 días. Viene en autobús, se queda todo el sábado conmigo, y hablamos de todo: sus clases, sus amigos, sus sueños de estudiar arquitectura. Me cuenta cosas que no le cuenta a sus padres, y yo le doy consejos que no vienen envueltos en culpa o manipulación. Es una relación nueva, limpia, honesta. Camila viene menos seguido, pero cuando viene, se queda a dormir. Le estoy enseñando a cocinar las recetas de su bisabuela, pero también le estoy enseñando algo más importante: que las mujeres no nacen para servir, sino para brillar. Joaquín y yo hablamos una vez al mes. Conversaciones cortas, corteses, necesarias. Nunca volvimos a tener la relación de antes, pero construimos algo diferente. Respeto mutuo sin amor incondicional de mi parte. Él sigue casado con Regina, aunque Sebastián me contó que duermen en cuartos separados y que ella apenas le habla desde que perdió la herencia que nunca fue suya. No siento lástima por ellos. Siento paz. Mi historia se volvió viral en redes sociales cuando Silvia, sin pedirme permiso, grabó un video contándola en TikTok. En 3 días tenía 800,000 reproducciones y miles de comentarios de mujeres mayores compartiendo experiencias similares. Mi nuera me hizo lo mismo. Mis hijos me metieron en un asilo y se quedaron con mi casa. Pensé que era la única que pasaba por esto. No era la única. Somos miles. Ahora tengo un grupo de WhatsApp con 40 mujeres de toda la República que están peleando casos similares. Nos compartimos información legal. Nos damos apoyo emocional. Celebramos cada victoria pequeña. Se llama Las Auroras. Y ya ayudamos a 15 mujeres a recuperar sus bienes y su dignidad. También empecé a escribir un libro. Se va a llamar Cuando el amor se vuelve jaula. Mi editora,
una muchacha brillante de una editorial independiente, dice que va a ayudar a muchas familias a entender la diferencia entre cuidar y controlar, entre amar y poseer. Ayer por la tarde, mientras regaba mis rosales, llegó una pareja joven con un bebé. Me preguntaron si conocía a la señora que había vivido aquí antes, porque querían agradecerle algo. Soy yo, les dije. ¿Usted es Aurora Guzmán? Sí. La muchacha empezó a llorar. Señora, mi abuela vio su entrevista en televisión la semana pasada. Llevaba 2 años sin hablarnos porque mis papás la internaron en un asilo contra su voluntad. Después de ver su programa, mi abuela nos llamó y nos dijo que si usted pudo pelear por sus derechos a los 71 años, ella podía hacerlo a los 68. Me contaron que la abuela había contratado un abogado, demandado a los hijos que la internaron, y ahora estaba viviendo independiente en un departamento que ella eligió, con cuidados que ella contrató, con la dignidad intacta. Viene a visitarnos cuando quiere, no cuando nosotros decidimos, y nosotros la visitamos cuando ella nos invita, no cuando se nos ocurre. Por primera vez en años, se siente respetada. Cuando se fueron, me quedé en el jardín hasta que oscureció, pensando en todas las mujeres que están descubriendo que el amor verdadero no requiere que te desaparezcas para que otros brillen. Esta mañana, mientras me arreglaba para mi clase de pintura, me vi en el espejo del baño. La mujer que me miró de vuelta tenía 72 años, canas que ya no se tiñe porque le gustan así, arrugas que cuenta como mapas de sabiduría, y ojos que brillan con una luz que no tenían hace un año. Me puse mi vestido favorito, uno verde esmeralda que compré la semana pasada porque me recordó a los colores de Frida Kahlo. Mis aretes de plata que heredé de mi madre y que había guardado en una cajita durante años, para ocasiones especiales. Y mi labial rojo que uso porque me da la gana usarlo. Hoy es ocasión especial. Todos los días que vivo como Aurora Guzmán son ocasiones especiales. Antes de salir, revisé mi buzón. Había una carta más, esta vez de una periodista de El Universal, que quiere hacer un reportaje sobre el aumento de casos de abuso patrimonial a adultos mayores. Quiere que yo sea la voz principal del artículo. Voy a decir que sí, porque mi historia ya no me pertenece solo a mí. Les pertenece a todas las mujeres que creemos que el amor requiere sacrificio total. A todas las madres que confundimos servir con amar, a todas las abuelas que permitimos que nos traten como muebles viejos que estorban en casas modernas. Mi historia les pertenece, pero mi futuro me pertenece solo a mí, y por primera vez en 72 años, eso no me da miedo. Me da una felicidad tan grande que a veces pienso que el corazón se me va a salir del pecho. Antes de cerrar la puerta de mi casa, le digo en voz alta a los rosales: nos vemos en la tarde, mis amores. Cuídense mucho. Y me río porque estoy hablándole a las plantas, pero no me importa. Las mujeres que han renacido se permiten todas las locuras que antes se negaban. ¿Tú has vivido algo parecido a lo que yo viví? ¿Conoces a alguien que haya sido tratado como estorbo por su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Necesito que llegue a quienes más lo necesitan, a todas las auroras que siguen creyendo que no tienen derecho a brillar con luz propia.